Vamos a hacer algunos ejercicios más sobre equilibrio químico. ¿Qué nos dice el enunciado? Cuando se pasa una corriente de dióxido de carbono por carbonal rojo, se produce la reacción. Tenemos aquí dióxido de carbono en estado gaseoso que reacciona carbonal rojo, que es ¿qué? Este carbono sólido que tenemos aquí, para dar monóxido de carbono también en estado gaseoso. Se trata entonces de un equilibrio heterogéneo porque unos compuestos están en estado gaseoso y tenemos aquí un carbono en estado sólido, diferentes estados. En un recipiente cerrado a 1000 grados centígrados, voy anotando datos, temperatura 1000 grados centígrados. Lo voy a pasar esto a grados Kelvin, que serán 1273 grados Kelvin. Y presión 20 atmósferas. Presión 20 atmósferas. Esta presión se deberá ¿a qué? Al monóxido de carbono y al dióxido de carbono, que son los que están en estado gaseoso. El carbono sólido no influye sobre esta presión. Se ha encontrado experimentalmente que la mezcla de gases contiene un 12,5% de moles de CO2. O sea que de los gases, el 12,5% de los moles será de CO2 y el 87,5% restante, ¿cuál es el otro gas que hay? CO. Pues sabiendo esta composición, ¿qué podemos deducir? Sabemos que la presión parcial de un gas es directamente proporcional al número de moles. Cuanto más moles haya de ese gas, mayor será su presión parcial. Cuanto menos moles haya de ese gas, menor será su presión parcial. Así que con estos datos, ¿qué podemos deducir ya? Podemos deducir que la presión parcial de CO2, como el número, la cantidad de moles del CO2 es ¿qué proporción? Un 12,5%. Sé que el 12,5% de la presión total se deberá al dióxido de carbono. 12,5% en decimal, 0,125. Por presión total, ¿cuánto era? 20. Esto me da 2,5 y como estoy trabajando con atmósferas, Ya tenemos la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Cuál será la presión parcial del monóxido de carbono? Bueno, lo puedo hacer de dos formas. Una muy sencilla, como la presión parcial, total, es de 20 y la parcial del dióxido de carbono es 2,5. 20 menos 2,5, 17,5 atmósferas. Esta será la presión parcial ¿de quién? Del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque si de estas 20 atmósferas 2,5 se deben al dióxido de carbono, los 17,5 restantes, las 17,5 restantes, se deberán al monóxido de carbono. También podría haber hecho presión parcial del CO, será el 87,5% de la presión total. 87,5 en decimal, 0,875 por 20 y esto me da 17,5 atmósferas. Pues ya tenemos las presiones parciales. ¿Qué me piden en el apartado A? La constante de equilibrio K sub P. Vamos a calcularla. A apartado A pongo K sub P y recordamos que el valor de K sub P depende de los compuestos que están en estado gaseoso en la reacción. ¿Cuáles están en estado gaseoso? Voy a cambiar de color, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, aunque no se vea, tiene aquí delante un coeficiente 1. ¿A qué es igual entonces K sub P en este caso? ¿Cuál es el producto? El monóxido de carbono. Pues la presión parcial del monóxido de carbono, como su coeficiente es 2, elevado a 2, partido, me vengo a los reactivos, el único gaseoso es el dióxido de carbono, pues partido la presión parcial del dióxido de carbono, como tiene un 1 delante, elevado a 1, que no hace falta que lo ponga. Sustituyo presión parcial del monóxido de carbono, 17,5. Pues pongo aquí 17,5 elevado al cuadrado. Partido presión parcial del dióxido de carbono, 2,5. Realizamos esta operación. Cojo la calculadora y hago 17,5 elevado al cuadrado
entre 2,5. Y eso me da un resultado de 122,5. Ese será el valor de K sub P. Aquí pone 123 porque habrán redondeado y como aquí hay un 5, lo habrán aproximado a 123. Segundo apartado. Apartado B. Las presiones de los gases en el equilibrio cuando la presión se eleva a 40 atmósferas. La nueva presión, en vez de ser de 20 atmósferas, va a ser de 40. Y me piden las presiones parciales de este gas, dióxido de carbono, y del otro gas, monóxido de carbono. No las conozco, pero pasa una cosa. Como no varía la temperatura, el valor de K sub P sigue siendo el mismo. Seguirá valiendo 122,5. Ya tenemos un dato más. Estas presiones son desconocidas. A una de ellas le voy a llamar X. ¿A cuál? Bueno, como la de monóxido de carbono está elevada al cuadrado y la de dióxido de carbono no, mejor le llamo a esta X. Y como sé que esta presión parcial más esta presión parcial me tiene que dar 40, si esta es X, esta vale 40 menos X. Me vengo a esta fórmula de aquí y voy a sustituir valores. K sub P hemos dicho que sigue siendo 122,5, ya que la temperatura no ha cambiado. Presión parcial del monóxido de carbono al cuadrado. Como a esto lo he llamado X, pondré aquí X cuadrado. Partido la presión parcial del dióxido de carbono, que es 40 menos X. Tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos a resolverla. Es sencilla. El 40 menos X pasará al otro lado multiplicando. Y tendremos aquí que 122,5 multiplica ¿a quién? A 40 menos X. Y esto será igual a X cuadrado. Quitamos paréntesis, 40 por 1225 será 4900. Menos 122,5 por X, 122,5X. Igual a X cuadrado. Vamos a pasar toda la derecha, me quedará en la izquierda nada, pongo un 0, el X cuadrado ya estaba en la derecha, no se ha movido, menos 122,5X pasará al otro lado positivo, más 122,5X, y el 4900 que está positivo pasa al otro lado negativo. Si resolvemos esta ecuación, y cuidado, no la voy a resolver porque se pierde mucho tiempo, que algunas personas me dicen, ¿por qué no la resuelves completa? Bueno, se supone que en segundo bachillerato, en el curso equivalente, ya tenéis que resolver ecuaciones de segundo grado. Os podéis equivocar igual que me puedo equivocar yo, pero tenéis que saber resolverlas. Si yo resuelvo esta ecuación, ¿qué resultados obtengo? Primer resultado, 31,76, que lo voy a redondear a 31,8. Y segundo resultado, menos 154,26. Una presión negativa no tiene sentido, así que este resultado lo desechamos. Por lo tanto, la presión parcial del monóxido de carbono será de 31,8, vamos a ponerlo bien, 31,8 atmósferas. Y la presión parcial del dióxido de carbono en estas condiciones será igual a ¿qué? A 40 menos 31,8. Y eso me da 8,2 atmósferas. Ya hemos resuelto los dos apartados.